Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo un muy buen día, una muy buena semana. Empezamos ya el mes de mayo con un episodio y el día de hoy tengo tengo un episodio muy especial porque quería compartirte algo que yo leí esta semana o un par de semanas atrás y me parece muy importante, me parece que es algo que la iglesia, que los creyentes, me refiero a la iglesia, el cuerpo de creyentes, necesitamos escuchar, recordar quizá o tener presente si es que nunca has pensado en esto. Tiene que ver con las mujeres, con la profecía y son conceptos, esto de la profecía, por ejemplo, que quisiera definir no yo, sino a través del escrito de una estudiosa, de una erudita, una académica cristiana que se llama Carmen Imes Joy. Ella tiene varios libros ya publicados y esto que te voy a leer en el episodio de hoy, que hoy simplemente te voy a leer este artículo científico que ella publicó hace poco. Ella lo publicó en una revista, ahorita vamos a ver el nombre, y tiene que ver con las mujeres, la profecía, el abuso que ha habido en la iglesia, el silenciarlas. Y no sé cuál sea tu postura en esto, si tú piensas que la mujer debería quedarse callada en la iglesia, que no debería enseñar, que no debería predicar, que debería enseñarle solamente a los niños o a las mujeres. No sé cuál sea tu postura, como te digo, quizá tú en tu iglesia sí creen y le dan lugar a las mujeres, pero te animaría a que lo escucharas y seguramente vas a poder aprender cosas, ya sea para desafiar quizá la postura que tengas o para informarte mejor y tener mejores argumentos en la postura que tienes también. Y entonces te animo a que lo escuches con una mente abierta. Como te digo, siempre tratamos aquí de aprender, tratamos y trato de traerte esto porque me pareció muy interesante, con muy buenos argumentos de alguien que obviamente ella creo que tiene doctorados y maestrías y es muy, pues como decía, muy estudiosa, es una erudita, una académica, se dedica a esto es lo que hace ella en su día a día, es creyente como nosotros y creo que lo hace, como vamos a ver en el título, para ayudar y edificar al cuerpo de Cristo, no para empezar a criticar tampoco y decir, aquellos están mal y yo estoy bien, sino que lo hace con el anhelo, que es como concluye, de que crezcamos y podamos edificarnos unos a otros sin callarnos unos a otros. Entonces me parece muy interesante, muy importante para el tiempo en el que se vive también, porque también hay gente que se pone a la defensiva por los movimientos modernos que existen del feminismo, y entonces si antes tenía una postura que a la mujer la dejaba un poco de lado, pues con más razón ahora, ¿no? Porque se están levantando en armas y está mal, y vivimos en un tiempo muy político en el que todos tenemos unas posturas de pronto muy extremas y se nos olvida tener amor, pero no se nos olvida tener una postura muy extrema. Entonces, quiero leerte y compartirte esto. Como te digo, te lo voy a leer. Esta es una traducción que yo hice. Este artículo lo sacó hace un par de semanas, me parece, en inglés, obviamente. Y yo lo leí, lo compartí en un grupo de Facebook donde estoy yo. Y pues ahí lo puedes leer gratis. Si te interesa, te puedo pasar el link. Me puedes mandar un mensaje privado por Instagram o Facebook o YouTube, en la red social que tú quieres, y te puedo pasar el link para que tú lo puedas leer si quieres en inglés. También incluye muchas referencias que yo no voy a estar leyendo, algunas sí, otras no, pero vienen muchas referencias bíblicas y otras citando otras fuentes, como es natural en este tipo de artículos, pero bueno, no los voy a nombrar yo todas porque si de por sí es largo, quiero enfocarme solamente en leerlo, pero si te interesa, te digo, te puedo pasar el link, o si también quisieras el artículo en español, porque esta traducción es una traducción que yo hice, rápida, no me puse mucho tiempo, pero hice una traducción rápida, más bien tratando de limpiar y corregir quizá errores que pudiera yo haber tenido en la traducción. Entonces, si te gustaría también tener la traducción, el documento en español, pues yo no lo puedo divulgar así nada más, pero te lo puedo mandar por mensaje privado igual si te interesa, si lo quieres compartir. Y este episodio quizá te interese mucho para compartirlo con gente de tu iglesia o con otras personas que hayas platicado sobre este tema. Como te digo, esto no es nada mío, esto solamente es mi traducción, el contenido y todo lo importante la investigación y todo esto, el escribir, pues se lo aventó la hermana Carmen Imes Joy. Ella tiene un libro que se llama Bearing God's Name, que se llama Llevando el Nombre de Dios, por si quiere leer más de ella. Ese sí está disponible en Amazon, igual creo que nada más en inglés. No me parece, no sé si ya salió una traducción, pero bueno, hay de ella bastante y puedes buscar. Eh, Era amiga del doctor Michael Heiser, que él ya falleció, por eso la conocí a ella. Y también ha estado invitada en el podcast de The Bible Project, el proyecto Biblia, y también tiene en ese mismo proyecto Biblia o Bible Project en su apartado de clases, ella da una clase
No me acuerdo de qué es la clase que da ella, pero también es un curso que puedes tomar gratuito en bibleproject.com, en Classroom. Ahí puedes tomar esa clase con ella. Entonces, pues vamos a darle porque si está medio largo y pues simplemente lo voy a leer y quizá de unos pensamientos al final, no sé, pero creo que ella explica muy bien y concluye muy bien. Entonces quizá también solamente lo leo y para no meterle yo mucho, ya terminamos el episodio. Espero que sea de bendición para tu vida y espero que pueda leerlo de una manera que se oiga interesante y le haga justicia al gran escrito que realizó la hermana Carmen Imes Joy. El título es Sus hijos e hijos profetizarán, entre comillas, está citando a Joel, sanando el cuerpo de Cristo al restaurar una visión bíblica de la capacitación del Espíritu. Aquí quisiera hacer una aclaración. Esta palabra capacitación se traduce muchas veces, o la traduje muchas veces, y es la palabra empowerment en inglés, que literalmente sería empoderamiento, ¿no? Pero en español tiene otras connotaciones, empoderamiento. Entonces, cuando veas capacitación, el concepto que está usando es el poder que da el Espíritu Santo. O sea, Él es el que nos capacita, o sea, es una buena traducción, pero quiero hacer esa aclaración. Empowerment o capacitación viene de empowerment, es la traducción de empowerment, que es que el Espíritu da el poder o es el que capacita. Nomás quería hacer esa aclaración antes. Y aquí está el artículo, dice, resumen, este ensayo se presentó en una conferencia sobre el Espíritu Santo y la sanidad del cuerpo patrocinada por el Centro para el Estudio de la Obra y el Ministerio del Espíritu Santo hoy de la Universidad de Biola. Aborda el tema metafórica y teológicamente. El cuerpo de Cristo, formado por hombres y mujeres que son imagen de Dios, está fracturado por la desconfianza, los abusos de poder y la incapacidad de asociarse bien. Muchas iglesias evangélicas conservadoras de Estados Unidos están preocupadas por la tarea de circunscribir la participación de las mujeres en funciones ministeriales. Una de las razones es el descuido de las claras enseñanzas bíblicas sobre la capacitación de las mujeres por el Espíritu. Un breve estudio de la interacción del Espíritu Santo con las mujeres en toda la Biblia descubre ejemplos clave de la capacitación de las mujeres por el Espíritu para la obra del reino. Este ensayo examina 3 áreas clave. 1. La interacción del Espíritu con las mujeres como recipientes del poder del Espíritu y como receptoras de sanidad corporal. 2. La distribución de los dones del Espíritu sin tener en cuenta el género. Y 3. La profecía como ilustración de un papel orador esencial para las mujeres en el escatón. El ministerio profético de las mujeres junto con el de los hombres es un marcador diagnóstico clave del reino de Dios restaurado, una observación con profundas implicaciones para el ministerio eclesiástico en la actualidad. Y ese es el resumen de lo que va a tratar y ya empieza diciendo, cuando oí por primera vez la convocatoria de ponencias para esta conferencia sobre el Espíritu Santo y la sanidad del cuerpo, quedé intrigada. Creo que Dios sana físicamente a las personas por el poder del Espíritu Santo y me alegra ver que se presta una atención sostenida a este tema, pero también había estado reflexionando sobre las heridas invisibles en un cuerpo metafórico, el cuerpo de Cristo, en particular las heridas relacionadas con la devaluación de las mujeres y las contribuciones de las mujeres. Durante los últimos 7 años, nuestros titulares nacionales han incluido una brutal letanía de desvelamientos relacionados con el abuso de mujeres tanto fuera como dentro de la iglesia. Simultáneamente, los debates sobre el lugar de la mujer en el cuerpo de Cristo han arreciado, dividiendo a los creyentes en torno a las prácticas y los títulos ministeriales. Estas dos cuestiones podrían parecer no relacionadas, pero es el fracaso colectivo de los líderes masculinos de la Iglesia a la hora de escuchar el testimonio de las mujeres, lo que permitió a tantos abusadores seguir abusando e incluso creó culturas que protegían a los abusadores. Me pregunto qué más está perdiendo la iglesia cuando no escuchamos lo que el Espíritu quiere decir a través de mujeres piadosas que llamarían a la iglesia a la fidelidad en otros asuntos. La iglesia evangélica en general suele estar más preocupada por circunscribir el liderazgo y la influencia de las mujeres que por la cuestión de la mayordomía. Nuestros líderes están muy preocupados por no caer en la infidelidad al permitir que las mujeres piadosas se dediquen a ciertos ministerios o desempeñen ciertas funciones. Me desconcierta la aparente falta de preocupación de que la iglesia puede estar apagando el espíritu al impedir que estas mujeres respondan al llamado que Dios les ha dado para servir a la iglesia. Me gustaría que fuéramos tan cautelosos con esto último como con lo primero. Una neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, sana, es la clave para abordar esta desconexión. Simplemente debemos prestar atención a las claras enseñanzas de la Biblia sobre la capacitación de las mujeres por el Espíritu.
Estoy convencida de que el Espíritu Santo es la clave para sanar estas heridas particulares en este cuerpo más amplio, que el Espíritu Santo nos lleva a honrar los cuerpos de las mujeres y valorar sus voces, no solo entre bastidores y no solo en lo que se refiere a las cuestiones de la mujer, sino como colaboradores esenciales en el ministerio del Evangelio. Mi enfoque comenzará con lo que nos dicen los relatos de la creación en el Génesis sobre para qué sirven las mujeres, tras lo cual consideraré los relatos de la sanidad corporal de las mujeres y la capacitación de las mujeres por el Espíritu. He elegido la profecía como marcador clave de la capacitación por el Espíritu, rastreando ejemplos de mujeres profetas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, con especial atención a las prohibiciones de Pablo para las mujeres a la luz de este fenómeno bíblico. La profecía es un ejemplo pertinente porque es oral, pública y autoritaria. Yo defino la profecía como la declaración de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Mi esperanza es ofrecer a la Iglesia un modelo y un mandato más claros para valorar a las mujeres como mujeres y acoger las voces de las mujeres en medio de nosotros, capacitadas por el Espíritu. El ministerio profético de las mujeres, junto con el de los hombres, es un marcador de diagnóstico clave del reino de Dios restaurado, una observación con profundas implicaciones para la forma en que concebimos el ministerio de la Iglesia en la actualidad. ¿Qué significa ser imagen de Dios? La encarnación sexuada importa. La condición solitaria del hombre fue lo primero de la creación que se consideró no bueno. En lugar de duplicarlo, Dios hizo otra criatura de la misma sustancia, pero con diferencias demostrables que le hacían complementaria de él. Eran parecidos, pero distintos. Juntos, el hombre y la mujer podían ser fecundos, pero esto en sí mismo no era lo que los hacía imagen única de Dios. Los peces y las aves también debían multiplicarse. Ser imagen de Dios es tener un cuerpo humano. Aunque esta designación no excluye las partes inmateriales de nuestra persona, la palabra hebrea tselem o imagen es un término concreto que se refiere a una representación física tridimensional de otra persona. El término suele referirse a un ídolo, por ejemplo, Números 33:52, 2 de Reyes 11:18 y Ezequiel 7:20, así como un ídolo media la presencia y la autoridad de una deidad, o un monumento real media la presencia y la autoridad de un rey. Los seres humanos median la presencia y la autoridad de Dios. Fuera de la Biblia hay un ejemplo esclarecedor, la estatua de Hadad-Yiti, rey de Gusán. Tiene inscripciones en arameo y acadio que la identifican como Tselem o Tsalmu, del rey. El rey Hadad-Yiti colocó la estatua como recordatorio a sus súbditos de su gobierno. La estatua representaba al rey y mediaba en su gobierno. El hecho de que Dios designe a los seres humanos como imagen indica que debemos representar al gobernante divino. No hay ninguna habilidad que nos cualifique para ello. La Imago Dei es simplemente la identidad humana que Dios nos ha dado y que depende únicamente de nuestra corporeidad humana. Según el Génesis, la condición única de los seres humanos como imagen de Dios significa que formamos parte de la familia de Dios, somos parientes de Dios. Véase Génesis 5, 1-3. Implica la responsabilidad de gobernar la creación y mantener juntos el jardín que Dios plantó. Nuestra identidad como imagen de Dios no se perdió cuando los humanos del jardín se rebelaron contra el Dios que los había creado. Génesis 9:6 fundamenta la santidad de la vida humana en nuestra condición de imagen de Dios, aún intacta después de que el pecado humano corrompiera la tierra. ¿Para qué sirven las mujeres? Aunque el desprecio de Adán y Eva por el mandato de Dios en el jardín no disminuyó su condición de imagen de Dios, dio lugar a una ruptura relacional. Se escondieron de Dios, se culparon mutuamente y experimentaron la creación como un adversario. Una de las consecuencias de su decisión de no confiar en Dios fue la ruptura de la relación de pareja que debían vivir. Dios había hecho a la mujer para que fuera el Eser Kenegdo del hombre, su correspondiente aliado, Génesis 2:18. Es crucial que nos fijemos en que la visión original de Dios para la creación no incluía ninguna instrucción para que algún ser humano gobernara sobre otro ser humano. El trabajo en equipo era la intención de Dios. Sin embargo, tras su rechazo de Dios como verdadera fuente de sabiduría, en lugar de un productivo trabajo en equipo, su relación se caracterizó por la jerarquía y el dominio. En lugar de gobernar la creación con su mujer, el hombre gobernó sobre su mujer. Génesis 3:16.
Esa forma dominante de jerarquía representaba una desviación del plan original de Dios de asociación y colaboración. La perpetuación de este desequilibrio tampoco era inevitable. Muchos han supuesto que Dios maldijo a los humanos, pero el texto no lo dice. Dios maldijo a la serpiente por su duplicidad y maldijo la tierra como consecuencia de la complicidad de Adán, pero no maldijo explícitamente a los humanos. Génesis 3 describe los resultados de la fatídica decisión de los humanos sin llamarla maldición. Para resolver la interrupción del diseño de la creación de Dios, Yahweh, Jehová, anunció que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, Génesis 3:15. Esa hostilidad es algo bueno. Génesis 1:26 y 28 indica que tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios y destaca su responsabilidad compartida de gobernar la creación, sometiendo todo lo que esté fuera de orden, véase Génesis 1:28. Génesis 2:15 indica que los humanos debían custodiar o cuidar, en el hebreo samar, el jardín, término que implica que debían impedir la entrada de cualquier intruso. Del mismo modo, Dios designó querubines para custodiar la entrada del jardín tras la expulsión de Adán y Eva. Muchos intérpretes a lo largo de la historia han culpado y denigrado a Eva, considerando su liderazgo como el problema en este relato. Algunos incluso están dispuestos a leer Génesis 3:16 como la solución a ese problema, que restablece la jerarquía que Dios pretendía entre hombres y mujeres. Sin embargo, tanto Adán como Eva fracasaron a la hora de someter a la serpiente en Génesis 3. Eva debería haber sido más decisiva de lo que fue con la serpiente, expulsándola del jardín bueno de Dios. Cuando no lo hizo, Adán debería haber intervenido para ayudarla a tomar una decisión sabia. Juntos perdieron la oportunidad de ejercer su vocación humana común. La retrospectiva es 2020, o sea, es muy clara. Si hubieran sido más diligentes a la hora de erradicar la insurrección propuesta por la serpiente, no habrían sufrido ningún daño. Cuando la mujer descubrió en retrospectiva la sabiduría del mandato de Dios destinado a su florecimiento, se convirtió en aliada de Dios en la obra de la redención. Su descendencia aplastaría finalmente a la serpiente, como debería haber hecho de inmediato. El parto sería el medio de restaurar los buenos planes de Dios para la creación, Génesis 3:15 y 1 Timoteo 2:15. Sin embargo, debido a que Eva no miró a Dios como su fuente de sabiduría, el parto en sí sería doloroso y difícil. La relación con su cónyuge sería asimétrica y por tanto problemática. No tenemos que ir muy lejos para ver estas dinámicas en juego hoy. La fracturada asociación o colaboración entre hombres y mujeres. En Génesis 4:19-24, un descendiente del rebelde Caín llamado Lamec tomó 2 esposas y se jactó ante ellas de llevar a cabo una venganza exponencialmente mayor que la de Caín por la herida a su honor. ¿Cuál era su propósito al anunciar esto a sus esposas? ¿Era una amenaza para mantenerlas a raya? El texto es ominosamente confuso sobre sus motivos, pero el tema de la subyugación violenta es obvio. Lamec perdió de vista la visión de Dios sobre la colaboración y la asociación humanas. En Jueces 19 y 20, un levita ofreció a su concubina anónima para que fuera violada en grupo, para salvar su propio honor. Los hombres la usaron con tanta violencia que a la mañana siguiente no respondía. Esto está en Jueces 19, 27-28. Al llegar a casa con su cuerpo, su marido lo destrozó aún más y lo cortó en 12 trozos, que envió a las 12 tribus para que se unieran en la guerra. Las partes cortadas de su cuerpo atestiguaban hasta qué punto el pueblo de Dios se había alejado de la fidelidad al pacto. Irónicamente, el propio hombre la había ofrecido a sus maltratadores sin reconocer su complicidad en su muerte. Indignado por las acciones de los demás, no podía ver su propia culpa. Una comunidad en la que las mujeres no están seguras no es una comunidad fiel a Dios. El hombre era un levita, por amor de Dios, designado por Dios para servir en el tabernáculo y mantener el espacio sagrado. Estas horribles imágenes de explotación de género no son toda la historia. Tampoco tenemos que ir muy lejos para ver a las mujeres desempeñando papeles claves, facultadas por el Espíritu para participar en la redención del pueblo de Dios. Algunos de estos relatos no mencionan explícitamente al Espíritu, pero concuerdan con otros pasajes que sí lo hacen. Por ejemplo, la vocación de la simiente de la mujer de aplastar a la serpiente queda patente en la historia de Jael, una no israelita que literalmente aplastó la cabeza del enemigo del pueblo de Dios, alineándose con los propósitos de Yahweh y asegurando el futuro del pueblo del pacto.
Esto está en Jueces 4 y 5. Actúa con valentía, al igual que los jueces a los que el Espíritu da poder. Esta ponencia se centrará en particular en las pruebas escriturales del papel del Espíritu en dos dimensiones. 1. La sanidad de los cuerpos de las mujeres y 2. La capacitación de las mujeres para participar en la obra de Dios mediante el don de la profecía. La primera es pertinente porque muestra el compromiso de Dios con las mujeres como mujeres, no a pesar de su corporeidad sexuada, sino más bien en pleno reconocimiento de la complementariedad única de los cuerpos de las mujeres en el mundo bueno de Dios. Las mujeres no tienen que llegar a ser como los hombres para interactuar con Dios, y los cuerpos de las mujeres no son una barrera o un problema para la obra del Espíritu de Dios. Dios se preocupa por las experiencias de las mujeres y atiende a sus necesidades físicas. La segunda indica que las mujeres no solo son objetos del ministerio del Espíritu, sino que también están facultadas para participar en ese ministerio junto a los hombres. Sostengo que el testimonio constante de las Escrituras refuerza la visión de Dios de una sólida asociación entre hombres y mujeres, no solo al principio, sino como culminación de las esperanzas proféticas y escatológicas. La Biblia nos habla de muchas mujeres a lo largo de los siglos que experimentaron el poder del Espíritu para participar en la obra de Dios en el mundo. Estas mujeres participaron no a pesar de su género, sino como mujeres, cumpliendo así la intención creadora de Dios. La sanidad del cuerpo de la mujer. El Antiguo Testamento no relata muchas historias de sanidad, y las que se cuentan no mencionan todas al Espíritu explícitamente. Sin embargo, el profeta Isaías anticipó que la sanidad caracterizaría el reino de Dios venidero, donde se manifiesta la presencia divina de Dios. Por ejemplo, Isaías 35, 5-6. La escasez de relatos de sanidad es lo que hace aún más significativa la sanidad de mujeres. Examinaremos dos formas principales de sanidad, señalando ejemplos de ambos testamentos: el don de los hijos para las mujeres que sufren infertilidad y la sanidad de la impureza ritual o demoníaca. Esterilidad. Una de las dolencias físicas más devastadoras durante el periodo patriarcal era la esterilidad, fuente de vergüenza y dolor. En términos de teología bíblica, la esterilidad también representa una ruptura con las promesas del pacto de Dios a Abraham de tener muchos descendientes, y con la promesa a Eva de tener un descendiente que aplastara a la serpiente. Mucho más que una realización personal, el hecho de que una mujer estéril tenga hijos restablece temas teológicos más amplios relacionados con la participación de la mujer en la obra redentora de Dios. Dios prometió un nacimiento milagroso a Sara en su vejez. Dios también sanó a la familia de Abimelec de la esterilidad resultante de su ofensa contra Sara. Dios sanó a Rebeca de la esterilidad en respuesta a la oración de Isaac, y dio hijos a Lea porque no era amada, y finalmente a Raquel en respuesta a sus oraciones después de muchos años de esterilidad. Dios también respondió a la oración de Ana por un hijo. En el Nuevo Testamento, Dios sanó milagrosamente la infertilidad de Elizabeth, dándole un hijo en su vejez, como había hecho con Sara. Cada una de estas historias de sanidad logró la preservación de la familia de Abraham. Impureza ritual. Tanto los hombres como las mujeres experimentaban la impureza ritual en tiempos bíblicos debido a las relaciones sexuales y las descargas genitales, así como las enfermedades de la piel o el contacto con cadáveres. Véase Levítico 11-15. Sin embargo, los cuerpos de las mujeres experimentaban la impureza ritual con mayor regularidad debido a la menstruación y durante periodos más largos debido al parto. La impureza ritual no se consideraba pecaminosa, pero limitaba el acceso de las mujeres a los espacios sagrados y reforzaba así la sensación de exilio derivada de la desobediencia de Adán y Eva. Los episodios prolongados de impureza podían agravar la sensación de vergüenza o aislamiento. Dios juzgó a Miriam con una aflicción cutánea por su insubordinación al liderazgo de Moisés. Ella y su hermano Aarón pretendían ser profetas, una pretensión que Yahweh no corrigió, pero ni ella ni Aarón pudieron resolver su condición de impureza ritual. Moisés tuvo que orar para sanarla. En el Nuevo Testamento, Jesús se ocupó directamente de la pureza ritual al sanar a quienes sufrían episodios prolongados de impureza ritual. Sanó a la mujer cuya hemorragia menstrual había durado 12 largos años y resucitó a una niña de entre los muertos, revirtiendo la fuente más grande de la impureza, la muerte. Tanto la reversión de la muerte como la restauración de la capacidad de tener hijos participan de la renovación según el modelo de la creación. Jesús también sanó a mujeres que sufrían opresión demoníaca, una condición de opresión espiritual que se entendía como una forma de impureza.
Lucas 13, 11 a 17, narra la sanidad por parte de Jesús de una mujer a la que Satanás tenía atada hacía 18 largos años. Jesús la llamó hija de Abraham, es decir, reconoció que pertenecía al pacto. Del mismo modo, Jesús sanó a María Magdalena expulsando de ella 7 demonios. Ella se convirtió en una de sus más devotas seguidoras y en la primera testigo de la resurrección. Al sanar a hombres y mujeres de la opresión demoníaca, Jesús demostró ser la simiente de la mujer que aplastaría a la serpiente, liberando a los que el enemigo había atado. La capacitación de las mujeres para la profecía. La Biblia describe la capacitación del Espíritu Santo de muchas formas, que se manifiestan en toda una serie de dones, como el servicio, las habilidades artísticas y la hospitalidad, así como la enseñanza. Sin embargo, dada la prohibición de que las mujeres hablen en público en muchas iglesias, mi análisis de la capacitación de las mujeres por el Espíritu se centrará más en el don de profecía. Definición de la profecía. ¿Qué es la profecía? La erudita de la Biblia hebrea Wilda Gafni define la profecía como la proclamación y o representación de una palabra divina por parte de un intermediario religioso a un individuo o comunidad. Pablo habló de la profecía como un don otorgado por el Espíritu en 1 Corintios 12:11, que hay que tener en gran estima porque edifica e instruye a la iglesia. Como explica Westphal, Pablo valora la profecía por encima de cualquier otro don con el fin de edificar la iglesia, por encima incluso de la revelación, el conocimiento o la instrucción. El ejercicio del don profético adopta diferentes formas a lo largo de la historia bíblica. A veces un profeta tiene acceso al consejo divino, a veces intercede, a veces desempeña un papel oficial en la corte real, a veces se queda fuera y la critica, a veces el mensaje que recibe provoca una respuesta fisiológica, a veces no. Lo que parecen tener en común los profetas de la Biblia hebrea es la recepción y entrega de una palabra divina, normalmente en forma poética y a veces acompañada de percusión. 1 Samuel 10:5, 2 Reyes 3:15 y 1 Crónicas 25, 1 al 3. El término griego profetes se refiere sistemáticamente en la literatura griega fuera de la Biblia a alguien que tiene el don oracular o la autoridad para hablar en nombre de un dios, un papel que puede incluir la predicción. Es el término estándar para traducir la palabra hebrea navi, que es profeta, en la Septuaginta, que al final del Antiguo Testamento se refería principalmente al ministerio de proclamación oral por el que un individuo transmitía la palabra autorizada de Dios. En sus cartas, Pablo se refería a los profetas como aquellos que exhortaban, consolaban y edificaban a la iglesia. 1 Corintios 14, 3 a 31. Como actividad inspirada por el Espíritu, la profecía a menudo implica la interpretación de las Escrituras, por ejemplo, Hechos 2, 14 a 36, 3, 12 a 26 y 4, 8 a 12. John Dickson, historiador y complementario, defiende que el sermón de hoy en día no corresponde con la enseñanza que Pablo prohibió en 1 Timoteo 2:12, sino más bien con la profecía, una función abierta a las mujeres en las iglesias de Pablo. En otras palabras, si Pablo visitara nuestras iglesias hoy en día, esperaría que hubiera mujeres entre los predicadores. La fuente de la profecía. La profecía no es hereditaria. La Escritura no ofrece ejemplos de una función profética transmitida de padres a hijos. El don profético no es específico de un sexo ni está sujeto a jerarquías humanas. Uno de los primeros ejemplos bíblicos de profecía es cuando Dios puso su espíritu sobre los ancianos de Israel y profetizaron, Números 11:25. Se trataba de un acontecimiento único que los señalaba como apartados para el servicio de liderazgo en la comunidad. Merece la pena destacar la asociación entre profecía y liderazgo, por ejemplo, 1 Samuel 10:10. Estos hombres fueron elegidos por Dios y no autoseleccionados, porque 2 de ellos no se presentaron en la tienda de reunión y aún así profetizaron en el campamento. Esto indica que el poder del Espíritu está sujeto a la elección de Dios. Moisés expresó su deseo de que cada israelita experimentara este tipo de poder del Espíritu, Números 11:29. Isaías 40:13 pregunta, ¿quién podrá medir el Espíritu de Yahweh o instruirlo un hombre de su consejo? Traducción mía. Ningún humano aconseja a Dios sobre dónde distribuir el Espíritu de Dios. Solo Dios decide sobre quién colocar el Espíritu. Ezequiel profetizó que Dios pondría un nuevo espíritu, el propio Espíritu de Dios, en el pueblo.
una nueva fuente de vida para vivir fielmente al pacto. Según Isaías 44, 1-5, cuando Dios decide derramar el Espíritu sobre la simiente o descendencia de Israel, términos que incluyen tanto a los hijos como a las hijas, el resultado es la renovación del pacto. En otras palabras, la presencia del Espíritu es señal y sello de una relación de pacto sana. En Isaías 59, 21, Yahweh promete que el Espíritu permanecerá sobre el pueblo de Israel, sobre su simiente y sobre la simiente de su simiente. El uso de simiente, aquí en lugar de hijos, deja claro que se incluye a todos los israelitas fieles, independientemente de su sexo. También se hace eco de la promesa de Dios a Eva de que su descendencia aplastaría a la serpiente. Estos dos hilos bíblicos del otorgamiento del Espíritu y la simiente fiel están conectados. Los dones del Espíritu. Pablo habla a menudo de los dones del Espíritu, pero nunca indica que estos dones se distribuyan en función del sexo o que su ejercicio deba restringirse en función del sexo. Pablo enumera los dones espirituales en 3 contextos, y luego aquí pone una tabla con Romanos 12, 6-8, 1 Corintios 12, 1 Corintios 12 otra vez, pero 27-31, y Efesios 4, donde mencionan los dones y ministerios. No me voy a poner a leerlos todos ahorita, obviamente, pero continúa desde la tabla. En Romanos 12, Pablo se dirige explícitamente a cada uno de ustedes, versículo 3, señalando que la diversidad de dones en la comunidad de fe es esencial, porque como un solo cuerpo nos pertenecemos unos a otros, versículo 5. Los dones son una gracia distribuida por Dios, versículos 6 y 3. Versículos 6 y 3. Pablo dio instrucciones sobre el ejercicio adecuado de los dones, pero nunca indicó que alguno de los dones de su lista fuera solo para hombres. Pablo nunca había estado en Roma. Uno pensaría que si el ejercicio de ciertos dones en la iglesia estaba limitado por el género, entonces él debería haber abordado eso en su carta. En cambio, Pablo se dirigió a todos los creyentes. En Romanos 16, Pablo elogia a 10 mujeres por su servicio a la iglesia en una variedad de funciones: colaboradora, diácono, apóstol, benefactora y anfitriona. Sabemos por otras fuentes que Priscila era maestra y mentora, y podemos suponer que Junias había estado proclamando públicamente el evangelio, ya que él la contaba entre los apóstoles y había estado encarcelada, Romanos 16, 7. En 1 Corintios 12, Pablo subraya que el Espíritu distribuye los dones como él determina, para el bien común. Todo el capítulo se ocupa de ayudar a todos a reconocer que pertenecen a la iglesia y que todos son dignos de honor y de igual preocupación. El libre ejercicio de los diversos dones por el bien de los demás es esencial para el pleno funcionamiento de la iglesia. Efesios 4, 11-13 difiere en que no describe dones otorgados a individuos, sino que indica que las personas mismas son el don otorgado a la iglesia en su conjunto. Cristo es el dador, y su intención es que cada uno de estos dones equipe a la iglesia para obras de servicio, de modo que maduremos colectivamente en Cristo, puesto que su lista nombraba funciones, no solo habilidades: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este habría sido un buen lugar para que Pablo aclarara que solo los hombres eran elegibles. Sin embargo, nada en este capítulo indica el género de aquellos a quienes se les ha dado el ministerio de la iglesia. Mujeres con poder del Espíritu en el Antiguo Testamento. Con el telón de fondo de este retrato bíblico de la distribución del Espíritu por el bien de la comunidad, consideramos a 3 mujeres del Antiguo Testamento, cada una de las cuales es llamada profeta, profetisa. Cada una de estas mujeres fue un don que Dios concedió a su pueblo del pacto, capacitadas por el Espíritu para contribuir a su vida en conjunto. Miriam es la primera mujer profeta de la Biblia, Éxodo 15, 20, 21. Dio testimonio de la obra de liberación de Yahweh al convocar a toda la comunidad israelita a la adoración tras cruzar el mar de los juncos. Al igual que su hermano Aarón, Miriam exhortó al pueblo de Dios con una interpretación divinamente inspirada de la historia bajo el liderazgo de Moisés. Su canto es la última palabra en el relato de la liberación de Israel en el mar de los juncos. Miriam soportó años de traumas personales y nacionales y se hizo famosa por participar en una audaz labor en pro de la justicia. Véase Éxodo 2, 1-11. Ella era parte del juego. Sobre esa base, pudo ponerse audazmente al lado de Moisés para dirigir a la nación en el culto, tocando su tambor al ritmo de la salvación y pidiendo su respuesta y la nuestra. Mientras los israelitas se adentraban en el desierto, era la voz de Miriam la que resonaba en sus oídos, exhortándoles a cantar a Yahweh.
Históricamente, las mujeres solían encabezar las celebraciones de las victorias militares con tambores de mano y danzas. Esto está en 1 Samuel 18, 6-7, Jueces 5, 11, 21, 2 Samuel 1 y Salmo 68, 25. Wilda Gafni y otros han señalado que en la Biblia hebrea, las actuaciones musicales, especialmente cuando van acompañadas de instrumentos de percusión, se identifican como actuaciones proféticas. Véase 1 Samuel 10 y 1 Crónicas 25. Miriam cantó como profeta, transmitiendo la palabra divina de la victoria de Yahweh a la nación. Débora. Débora es conocida como juez y profeta. Su nombre deriva probablemente de la raíz hebrea guiar. Guió a Israel durante una época de rebelión y apostasía, pero fue un brillante ejemplo de fidelidad al anunciar la voluntad de Dios. Se le llamó Madre de Israel en Jueces 5:7, pues nutría a la nación, pero también dictaba decisiones divinas, Jueces 4:5. Dio instrucciones autorizadas a Barak, un líder militar, sobre una batalla en Jueces 4:6-7. También anunció que el honor de la victoria recaería en una mujer, Jueces 4:9. Esa mujer resultó ser Jael, una cenea no israelita, que cumplió literalmente la promesa de Génesis 3:15, clavando una estaca de la tienda en el cráneo del enemigo. El narrador concluye que Dios sometió así a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Débora y Barak cantaron a ella. Y esto es cita del pasaje, Jueces 5. Golpeó a Sísara, machacó su cabeza, perforó y atravesó su sien. A los pies de ella se encorvó y cayó, quedó tendido. A los pies de ella se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí cayó extenuado. La aparición aquí de conceptos clave del Génesis parece significativa. Sometió, en el capítulo 4, versículo 23, aquí Caná en lugar de Cabas, creando un juego de palabras entre Cana y Canaán. Cabeza, la palabra cabeza, que aparece en Génesis 3:15, pies, el cual también aparece ahí, aunque allí la palabra es talón en lugar de pie, y aplastada, que también aparece en Génesis 3:15, aunque las palabras más fuertes, Halam, Mahak y Mahas, se usan en Jueces en lugar de Suf. La idea básica es clara. Una mujer golpeó la cabeza del enemigo del pueblo de Dios, sometiéndolo a sus pies. La sorpresa es que es una mujer extranjera la que realizó el hecho. Hulda. De vez en cuando la gente sugiere que Dios solo levanta mujeres para hacer su trabajo cuando no hay hombres buenos para hacerlo. Hulda es un ejemplo del opuesto. Hulda fue profeta durante el reinado de Josías, durante el reino dividido. No solo estaba casada, sino que Hulda vivió durante la época de Jeremías y muchos otros profetas. Sabemos que al menos uno de ellos era varón, porque el plural masculino Hanevim designa a los profetas que participaron en la celebración de la Pascua de Josías. Sin embargo, cuando los que estaban renovando el templo encontraron el libro de la Torá y Josías les ordenó que consultaran a Yahweh sobre el libro, fueron directamente a Hulda. Ella les dijo la palabra de Dios, un mensaje directo y específico de Dios sobre el destino de Judá y el futuro de Josías, y sobre la legitimidad del rollo que encontraron. Yahweh no emitió ninguna condena por consultar a una mujer o por su interpretación de las escrituras, y el rey Josías tomó en serio este mensaje. Otras mujeres profetas. Otras mujeres que no fueron expresamente llamadas profetas ejercieron funciones proféticas. Por ejemplo, Rebeca consultó a Yahweh y recibió la respuesta del Señor. La madre del rey Lemuel pronunció un oráculo, esto es de Proverbios 31. Noadía profetizó después del regreso del exilio en Nehemías 6. Las mujeres de luto en Jeremías recibieron la palabra de Yahweh. Ana dio testimonio de los reveses que Yahweh promulgaría en una canción que funciona como programa temático de todo el libro de Samuel. El salmista se hizo eco del pronunciamiento profético de Ana en el Salmo 113. El don de la profecía no estaba destinado únicamente a la época del Antiguo Testamento. El profeta Joel anunció que después de que el pueblo del pacto de Dios se arrepintiera de su rebelión y volviera al culto adecuado, Dios derramaría su espíritu sobre todos los miembros de la comunidad, de modo que profetizarían hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. La profecía iba a ser la marca de la renovación del pacto. En palabras de Joel, sus hijos e hijas profetizarán. Mujeres con poder del Espíritu en el Nuevo Testamento. Pasemos ahora a las mujeres a las que Dios concedió el Espíritu en el Nuevo Testamento. Mateo informó no solo de que María estaba embarazada, sino de que su embarazo fue por
o mediante el Espíritu Santo. El Espíritu no dio poder a María a pesar de su sexo. El sexo de María era esencial para la obra que el Espíritu quería realizar. El ángel anunció que el Espíritu, el poder supremo, reposaría sobre ella. Su vientre alimentó al Salvador. Sus pechos lo amamantaron. María se hizo eco de las palabras de Ana en su propio canto profético, así como de las palabras de Débora sobre Jael. Del mismo modo, el hijo de Elizabeth, Juan, experimentó la llenura del Espíritu cuando aún estaba en su vientre, un fenómeno que Elizabeth reconoció. Y la propia Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, de modo que habló proféticamente. Su embarazo fue milagroso para empezar, pero la gestación del hijo de Elizabeth estuvo marcada por el Espíritu. Dios se encontró con estas mujeres como mujeres mientras experimentaban lo que solo las mujeres pueden experimentar: concepción, embarazo, parto, para capacitarlas para el trabajo ordenado por Dios. Por importantes que sean estos ejemplos, no debemos perder de vista que la capacitación de las mujeres por el Espíritu no se limita a nuestro papel como portadoras o criadoras de niños. El Nuevo Testamento es testigo de la participación de las mujeres también de otras formas significativas. Ana era una viuda anciana que servía a Dios día y noche en el templo orando y ayunando. Su piedad la preparó para reconocer inmediatamente a Jesús como la respuesta a sus oraciones por la redención de Jerusalén. Habló de él a todos los que quisieron escucharla, lo que la convirtió en evangelista. Lucas no se privó de llamarla profeta. Esto está en Lucas 2, 36 a 38. Entre los discípulos de Jesús había mujeres que le seguían y le apoyaban. Algunas de ellas se convirtieron en los primeros testigos de su resurrección. Estas mujeres sabían dónde se alojaban los hombres y habrían estado presentes cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, diciendo: reciban el Espíritu Santo, Juan 20:22. Al fin y al cabo, todo el grupo estaba encerrado en una casa por miedo a represalias. Habría sido impensable que los discípulos varones de Jesús sacaran a la calle a sus compañeras en un momento de peligro. Poco después, Lucas nos cuenta que los 120 discípulos de Jesús se reunieron en un mismo lugar. Los 11 apóstoles estaban allí, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto está en Hechos 1. Todos ellos estaban presentes cuando el Espíritu se posó sobre ellos en Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y capacitados por él para hablar en otras lenguas. Pedro explicó este acontecimiento a la multitud reunida diciendo, y aquí estoy citando el versículo: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 16 a 18. La profecía siempre ha sido una actividad dada por el Espíritu y esta situación no es diferente. Estos hombres y mujeres declararon muy públicamente las maravillas de Dios en una variedad de idiomas. Este tipo de derramamiento, sin referencia a edad o género, era una marca de la llegada de los últimos días, la era de la renovación del pacto y el establecimiento del reino de Dios. La iglesia nació entre los sonidos de hombres y mujeres proclamando juntos la palabra de Dios. Qué extraño que trabajemos para que esto no vuelva a suceder. Las mujeres en las iglesias de Pablo. Los escritos del apóstol Pablo se perciben a veces como la píldora más difícil de tragar para las mujeres dotadas, pero el propio Pablo comprendió lo que significaba existir al margen de la estructura formal y las restricciones de la iglesia. Comenzó su carta a los Gálatas identificándose como Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó entre los muertos, Gálatas 1:1. La autoridad de Pablo para predicar y pedir cuentas a la iglesia por su doctrina mal formada y sus prácticas aberrantes no procedía de los ancianos de Jerusalén ni de los líderes de las iglesias en casa de Asia Menor. Jesús lo envió. Pablo era responsable ante Jesús. Como escribió a los Corintios, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. El que me juzga es el Señor. 1 Corintios 4, 1-4. Pablo entendía su propio ministerio como un acto de servicio al Señor, independientemente de lo que pensaran los demás.
A Pablo también le preocupaba muy poco quién predicaba o qué le motivaba, siempre y cuando no se tratara de falsas enseñanzas. Filipenses 1, 15 al 17. ¿Qué importa?, dijo. Lo importante es que de cualquier manera, ya sea por motivos falsos o verdaderos, se predique a Cristo, y por eso me alegro. Filipenses 1, 18. Del mismo modo, cuando los discípulos de Jesús se enfadaron porque otros expulsaban demonios en su nombre, Jesús les dijo que no se lo impidieran, diciendo: el que no está contra nosotros, está por nosotros. La apertura de Pablo y Jesús a la participación de cualquiera en el ministerio hace que la afirmación de Pablo en 1 Corintios 14, 24-35 de que las mujeres guarden silencio en las iglesias sea un poco misteriosa. ¿Por qué el hombre al que no le importaba quién predicara iba a limitar de repente las tareas de hablar en la iglesia a la mitad de sus miembros? Leer la instrucción de Pablo al pie de la letra creó una contradicción significativa con lo que ya ha dicho sobre la contribución esencial de cada miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno debe ejercer los dones espirituales que Dios le ha dado. ¿Cómo puede una mujer ejercer los dones de profecía o enseñanza, dones expresamente destinados a edificar el cuerpo de Cristo, mientras permanece en silencio en la iglesia? Algunos sortean esta cuestión, insistiendo en que las mujeres pueden usar estos dones en privado, pero no en los servicios públicos. Este planteamiento ignora la realidad del contexto del siglo I, en el que todas las iglesias eran iglesias en casa, y las reuniones con otros creyentes, por no hablar de los negocios, las negociaciones políticas y otras formas de compromiso cívico, solían tener lugar en casa. Además, Pablo ya indicó que las mujeres debían cubrirse la cabeza cuando oraban o profetizaban en la asamblea, 1 Corintios 11, 5-6, lo que significa que las mujeres no debían permanecer en silencio en las iglesias de Pablo. Pablo esperaba que no solo hablaran, sino que hablaran con autoridad como profetas. La prohibición de Pablo en capítulo 14, 24, debe referirse a una forma particular de cuestionamiento disruptivo o no representa su posición en absoluto. Es posible que Pablo esté citando a sus oponentes, que intentan silenciar a las mujeres en la iglesia de Corinto, a quienes responde con una dura reprimenda en los versículos 36 a 38. Aquí hago un paréntesis, esto es mío. Lo que está diciendo es que cuando Pablo dice estas palabras de que la mujer quede en silencio, que no hable, que no puede enseñar, está citando a los opositores, y luego los versículos que siguen son una respuesta un tanto dura a esos que decían tales cosas. Es una propuesta que ella hace. Primera de Timoteo 2:12 es la limitación por excelencia de las mujeres en el ministerio eclesiástico, como puede decir cualquier mujer que se haya atrevido a hablar públicamente en ambientes cristianos. Sin embargo, en su libro Paul and Gender, Pablo y el género, la erudita del Nuevo Testamento, Cynthia Westphal, observa que Pablo nunca instruye a los hombres para que hagan lo que a las mujeres se les dice que no hagan en 1 Timoteo 2:12. En otras palabras, las mujeres no deben enseñar con autoridad, pero tampoco los hombres. El problema concreto que Pablo abordó en este contexto efesio puede haber sido específico de género. Lo más probable es que, dado que la palabra traducida autoridad, autentein, en este versículo es apax legomenon, palabra que se usa solo una vez, eso significa apax legomenon, en lugar de la palabra habitual para autoridad, que es exousia. El sentido sería enseñar de forma dominante. Dada la fuerza del culto local a la diosa Artemisa, que desdeñaba el matrimonio y anestesiaba o practicaba la eutanasia a las mujeres en el parto para evitarles dolores indebidos, es probable que existiera una dinámica de género desequilibrada. Fuera del Nuevo Testamento, este raro verbo tiene connotaciones bastante violentas. En ninguna parte se dice a un hombre que ejerza autoridad sobre la iglesia, y mucho menos que lo haga de forma dominante. Recordemos que la vocación humana como imago Dei implica gobernar sobre el reino animal, no sobre otros seres humanos. Como señala William Witt, cuando los evangelios utilizan la palabra exousia, autoridad, para referirse a los apóstoles, siempre se refieren a su autoridad sobre los enemigos no humanos del evangelio, nunca sobre los seres humanos. La visión neotestamentaria de la autoridad coincide con la expresada en el Génesis. Gobernamos como delegados. Nuestra tarea consiste en señalar la autoridad mayor de Dios, expresada en Jesús, a quien le fue dada toda autoridad. Mateo 28:18.
Los dones del Espíritu, por tanto, están al alcance de todos los creyentes, independientemente de su sexo, y Pablo elogia regularmente a las mujeres que ejercen estos dones. De hecho, Pablo no solo elogió a Febe, una mujer de origen pagano que se había convertido en seguidora de Jesús, sino que eligió a Febe para que fuera el rostro de su carta a los romanos y reconoció oficialmente tanto su título, diácono o diaconisa, como su papel en el patrocinio financiero del ministerio de la iglesia. Le agradece Pablo, paréntesis mío, Romanos 16, 1, 2. Pablo le agradece y reconoce que ella le ha ayudado económicamente a Pablo para seguir su ministerio. También elogió a Priscila, que era maestra y líder de la iglesia, junto con su marido, y a Junias, que no solo era apóstol, sino estimada entre los apóstoles, probablemente encarcelada por el ministerio evangélico. En Romanos 16. Pablo elogió a la madre de Rufo, que había sido una madre espiritual para él. Saludó a María como una gran trabajadora, utilizando la misma designación que empleaba para sus colegas masculinos. Pablo también utilizó muchas metáforas femeninas para describir la labor de liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, Gálatas 4, 1 Corintios 3 y 1 Tesalonicenses 2. Pablo no disuadió a las mujeres de profetizar cuando tuvo la oportunidad. Pablo y Lucas visitaron a Felipe, evangelista y uno de los diáconos nombrados por los apóstoles, que tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Lucas las mencionó junto a un profeta varón, Agabo, sin ningún escarmiento. Si su ejercicio del don de profecía era inapropiado, Pablo podría haberles corregido, pero no lo hizo. De hecho, Pablo instó a todos los creyentes de Corinto a estar ansiosos por profetizar. 1 Corintios 14:39. La mujer en el plan escatológico de Dios. El abuso de las mujeres en la iglesia y la incapacidad de tantos líderes eclesiásticos para escuchar las voces de las mujeres son tragedias gemelas con una herencia común. No ha sido mi intención documentar estas fallas porque muchos otros ya lo han hecho. Mi esperanza ha sido promover la sanidad del cuerpo de Cristo dirigiendo nuestra atención a las formas en que las Escrituras describen a las mujeres como personas con dignidad, no como amenazas o usurpadoras o seductoras, sino como aliadas capacitadas por el Espíritu para participar en el ministerio evangélico. Es a la vez sorprendente y desalentador que con un testimonio tan claro en las Escrituras de la participación de la mujer en el ministerio evangélico, sigamos teniendo esta conversación 2000 años después. De hecho, el quebrantamiento de la desobediencia de Adán y Eva y su consiguiente relación asimétrica entre hombres y mujeres han infectado profundamente nuestras relaciones de género incluso hoy en día. En lugar de la asociación colaborativa que Dios quiso para que ambos sexos viviéramos nuestra vocación como imagen de Dios, tanto hombres como mujeres han sido víctimas de formas explotadoras de liderazgo dominante. Estas formas mundanas de liderar ven a las personas como activos que se utilizan para el propio progreso, en lugar de como hermanos en la familia real de Dios. Las mujeres han sido a menudo víctimas de los que abusan del poder. Y aunque podríamos esperar una experiencia así en el mundo, empañado como está por el pecado, la enfermedad de la misoginia también ha infectado a la iglesia. En muchas iglesias, las mujeres son rutinariamente silenciadas y marginadas por aquellos que tratan de mantener lo que ellos piensan que es una visión bíblica de liderazgo masculino. No es de extrañar que las mujeres estén abandonando la iglesia en un número sin precedentes, casi 3 veces más que los hombres. Muchas otras se sienten invisibles. ¿Cuántas han renunciado sencillamente porque no pueden entregarse por completo al cuerpo de Cristo? Sanidad para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está desesperadamente enfermo. El Espíritu de Dios está presente y es capaz de sanar esta enfermedad. El Espíritu se mueve en hombres y mujeres por igual, proporcionando el impulso y la inspiración para la colaboración en el Evangelio. Creo que ha llegado el momento de replantearnos la forma en que limitamos la voz de las mujeres en la iglesia. Si el ministerio está animado por el Espíritu y el Espíritu sopla donde quiere, y si la visión escatológica de Dios es que los hijos e hijas profeticen, ¿cuáles son las implicaciones de restringir las voces de las mujeres en la asamblea? ¿Con qué autoridad pueden los líderes de la iglesia sofocar el llamado del Espíritu? Si los creyentes transformados por el Espíritu son dones de Dios para la asamblea, ¿qué debemos hacer con tantos dones sin abrir, tantas habilidades sin desarrollar, tantos llamados sin responder?
A menudo me encuentro con mujeres que aman la iglesia y les encantaría servir, pero no pueden ver dónde utilizarían su formación si asistieran al seminario. Pocas iglesias ofrecen a las mujeres puestos remunerados en el ministerio. Menos aún fomentan la formación teológica. A las mujeres que cursan estudios teológicos y perfeccionan los dones que Dios les ha dado, se les suele decir que no pueden enseñar o predicar, mientras que a los hombres menos cualificados se les suele dar la oportunidad de hacerlo. Espero que sea obvio que no estoy abogando porque eludamos las escrituras para acomodarnos al zeitgeist o espíritu de la época. Las mismas escrituras me han convencido de que la visión de Dios para la iglesia no puede lograrse sin la plena colaboración de las mujeres con los hombres en el liderazgo del ministerio y el servicio ministerial. Durante miles de años hemos estado tratando de jugar y ganar un juego con las reglas equivocadas. Hemos pensado que implementando fielmente el pensamiento de Génesis 3 podríamos restaurar la bondad de Génesis 1 y 2. Hoy debemos decidir, ¿nos interpondremos en el camino del Espíritu? ¿Preferimos formas mundanas de poder a la mutualidad radical de la visión de Dios para su reino? ¿O estamos dispuestos a abrazar la obra del Espíritu, liberándonos de nuestro control sobre quién habla y cuándo? Al fin y al cabo, en palabras del Salmo 68:11, el Señor da la palabra y una gran hueste de mujeres anuncia la buena nueva. Que el Espíritu de Dios levante un ejército de hombres en la iglesia que abracen la visión bíblica de la colaboración entre los sexos y que se comprometan a aprender de las mujeres y a servir junto a ellas en el ministerio. Que muchas más mujeres cristianas ocupen su lugar junto a los hombres en este poderoso ejército de proclamadores del Evangelio, capacitadas por el Espíritu, equipadas para manejar correctamente la palabra de verdad y alentadas por sus pastores, ancianos y otros líderes de la iglesia para responder fielmente al llamado de Dios. Esa es la sanidad que espero ver durante nuestra vida. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.